Nunca pensé que algo tan simple como ayudar a un familiar podría convertir mi vida en un caos. Les cuento, me acusaron de robar. Y lo peor de todo, fue por algo que ni siquiera había hecho. Todo comenzó por un simple favor a mi primo, un favor que terminó siendo mi peor pesadilla. Mi historia no comienza de la nada. De hecho, todo lo que ocurrió está profundamente ligado a la relación que siempre tuve con Lucas. Desde pequeños, él y yo fuimos más que primos. Éramos prácticamente inseparables. Lo conocía mejor que nadie, su manera de reír, sus pequeñas manías, hasta sus miedos más profundos. Esas cosas que solo alguien que te conoce de toda la vida sabe. A veces nos decían que éramos como hermanos, y lo cierto es que en muchas ocasiones nos sentíamos así. Compartíamos todo, los buenos momentos, las travesuras, y hasta las peleas familiares. Lucas siempre fue un chico encantador. De esos que fácilmente logran que todos a su alrededor lo quieran. Desde pequeño era el favorito de la familia, el niño que siempre estaba en el centro de atención, el que ganaba premios en la escuela, el que parecía tener la vida resuelta. En comparación, yo era más tranquilo, un poco más reservado. No era que no tuviera logros o que no fuera querido, pero Lucas tenía esa capacidad de brillar naturalmente. Y yo, por alguna razón, nunca me importó. Siempre supe que cada quien tiene su propio camino. Mis padres solían decir que él iba a ser un gran profesional, que su futuro estaba asegurado. Y no estaba mal que creyeran eso, porque Lucas era brillante. Tenía todo lo que cualquiera podría pedir, inteligencia, simpatía, y esa chispa de confianza que atraía a todos. Yo no soy una persona celosa, para nada. No sentía esa rivalidad con Lucas, ni mucho menos. Lo que sí sentía, aunque nunca lo comenté, era que en mi casa a veces me veía como el segundo plano. Como si mis logros, por pequeños que fueran, nunca fueran tan importantes como los de él. Es una sensación extraña, como estar siempre en la sombra de alguien que, por razones que ni siquiera entiendes del todo, siempre recibe más reconocimiento. No me malinterpreten, amaba a mi primo, pero en algunas ocasiones, no podía evitar sentirme invisible. La cosa es que, con el tiempo, esas pequeñas diferencias empezaron a volverse más evidentes. Mientras Lucas iba escalando en su carrera y ganando la admiración de todos, yo me quedaba atrás, lidiando con mis propios problemas. Aunque en mi interior no lo reconociera, comenzaba a sentir que esa perfección de Lucas, esa imagen de el hijo ideal, me estaba afectando de una manera que no lograba entender del todo. Y entonces, llegó el día en que todo se complicó. Un día cualquiera, sin previo aviso, Lucas vino a mí con algo que no me esperaba, una petición. Estaba sentado en mi sofá, un día normal, cuando sonó mi celular. Era un mensaje de Lucas. Oye, ¿puedo hablar contigo en persona? Tengo algo importante que decirte. No me preocupé demasiado. Pensé que tal vez era una de esas cosas triviales, como siempre que me llamaba para contarme sobre su vida amorosa o pedirme consejo para algún examen. Pero cuando me encontré con él en el parque más tarde ese mismo día, su rostro estaba serio. No era la típica sonrisa brillante que siempre llevaba. Oye, ¿todo bien?, le pregunté, mientras nos sentábamos en una banca bajo la sombra de un árbol. ¿Te ves raro? Sí, es que, necesito tu ayuda. Dijo, mirando hacia abajo, como si fuera algo difícil de decir. Eso fue lo primero que me hizo pensar que algo no estaba bien. Lucas nunca había sido de pedir ayuda. Siempre era el que tenía todo bajo control. Y, de alguna forma, eso me preocupó. ¿De qué se trata? Puedes contar conmigo para lo que sea. Verás, tengo un pequeño problema con el dinero. No quiero que mis padres lo sepan, pero realmente necesito una suma importante. Me quedé en silencio. No me esperaba esto. Lucas, el chico perfecto, ¿con problemas financieros? ¿Cómo? ¿Por qué? Era como si estuviera viendo una versión completamente diferente de él. ¿Qué pasó? ¿Por qué no les dices a tus papás?, le pregunté, algo confundido. Lucas miró a su alrededor, asegurándose de que nadie nos estuviera escuchando. Y luego me miró con una expresión seria. No quiero preocuparlos. Mi mamá está pasando por un mal momento, y si se enteran de que estoy en este lío, se pondría peor. Ya sabes cómo es.
Lo miré en silencio por un momento. Yo sabía lo que quería decir. Su mamá siempre había sido muy protectora con él. Tal vez tenía miedo de decepcionarla, o no quería cargarla con más preocupaciones. Pero, aún así, me parecía raro. Lucas nunca había estado en un tipo de problema financiero que lo pusiera en esa situación. Mi instinto me decía que había algo más detrás de todo esto. Seguro que no puedes hablar con ellos, ¿no crees que es lo mejor?, insistí. No. Prefiero mantenerlo en privado. Y por eso te lo estoy pidiendo a ti. Sé que puedo confiar en ti. Lo miré a los ojos. Por un segundo, no sabía si me estaba engañando o si realmente necesitaba mi ayuda. Algo no me cuadraba, pero Lucas nunca había sido un mentiroso, al menos no que yo supiera. Así que, después de pensarlo un poco, decidí ayudarlo. No sabía qué estaba pasando exactamente, pero si él me lo pedía, no podía dejarlo en la calle. Lo ayudé con lo que me pidió, aunque una parte de mí no dejaba de darme señales de alerta. Sin embargo, jamás imaginé que ese sería solo el principio de una serie de eventos que cambiarían mi vida para siempre. Todo parecía haber pasado sin mayor problema después de ayudar a Lucas. Pagué lo que me pidió, un préstamo personal que me estaba costando mucho más de lo que pensaba. Pero lo que no me di cuenta en ese momento, era que esa acción había marcado el inicio de algo mucho más grande. Algo que cambiaría completamente nuestra relación y mi vida. Al principio, las cosas parecían normales. Lucas me agradeció como siempre, y no pasó mucho tiempo antes de que él volviera a su rutina de siempre, ocupado, rodeado de amigos, y esa sensación de perfección que siempre llevaba. Yo, por mi parte, seguía con mi vida, pero cada vez que pensaba en el dinero que le había prestado, un nudo en el estómago me decía que algo no estaba bien. Pasaron unas semanas y todo parecía tranquilo, hasta que una noche recibí un mensaje de Lucas que me dejó completamente en shock. Necesito tu ayuda de nuevo, pero esta vez es diferente. Aún recuerdo la sensación de mi estómago al leer eso. Algo en su mensaje me hizo sentir incómodo. Otra vez, pensé. Pero no podía ignorarlo. Lucas era mi primo, y siempre había sido alguien en quien confiaba, a pesar de lo raro que me parecía todo. No tenía sentido no ayudarlo. Quedamos en encontrarnos al día siguiente. Cuando lo vi, Lucas ya no estaba con esa energía positiva que solía tener. Se veía preocupado, algo diferente. Como si estuviera cargando una gran carga que no quería compartir. Oye, ¿qué está pasando?, le pregunté, viendo que no tenía el mismo brillo en sus ojos. Tengo un problema más grande. Algo que ni siquiera me atrevo a contarle a mis padres. Me miró de nuevo con esa mirada de desesperación. Estoy en algo muy grave. Mi mente comenzó a correr, pero aún no entendía del todo qué quería decir. Estaba a punto de descubrir que las cosas no eran tan simples como pensaba. ¿Qué pasó, Lucas?, le insistí. Entonces, lo soltó. En ese momento, todo lo que creía que sabía sobre mi primo, toda la imagen perfecta que había tenido de él, se desmoronó en un instante. He estado en una especie de negocio, no es legal, y me metí porque necesitaba dinero rápido. Hizo una pausa, como si las palabras lo lastimaran. Estuve jugando con gente equivocada, y ahora me están pidiendo que pague. Si no lo hago, las cosas se van a poner feas. Muy feas. Mi mente explotó en 1000 pedazos. Estaba completamente atónito. Mi primo, el chico perfecto, ¿involucrado en algo ilegal? ¿Por qué no me lo había contado antes? ¿Por qué me pedía ayuda en lugar de enfrentarse a sus problemas directamente? ¿Qué tipo de negocio? ¿Con quién estás metido?, pregunté, sintiendo la incomodidad crecer en mí. No puedo decirte mucho, pero, hay gente, muy peligrosa. Y ahora están pidiéndome el doble de lo que ya te pedí. No sé qué hacer, de verdad, estoy atrapado en esto. Su voz estaba temblorosa, y pude ver que lo estaba destrozando. Esas palabras me dejaron sin palabras. Lo que había comenzado como un favor, una ayuda entre primos, ahora se había convertido en una situación mucho más grave. No sabía qué hacer, pero algo me decía que no podía dejarlo caer en esto solo. Lucas no era el tipo de persona que haría algo así sin razones graves detrás. Pero, ¿qué clase de razones?
¿Qué lo había llevado a meterse en ese mundo? ¿Tú has hablado con alguien más sobre esto, tus padres, amigos cercanos?, le pregunté, preocupado por él. No. Nadie. Ni siquiera ellos saben de esto. No quiero que se enteren. No quiero que se preocupen más. Pero, ¿sabes? Ya ni siquiera sé si es demasiado tarde. Me han amenazado, y si no consigo el dinero, las consecuencias van a ser horribles. Mi cabeza daba vueltas. ¿Qué tipo de negocio estaba manejando? ¿Cómo llegamos a este punto? Todo me parecía irreal, como si estuviera en una película de suspenso. En ese momento, fue cuando Lucas me miró, con la cara más seria que le había visto jamás, y me dijo algo que cambió mi vida para siempre. Necesito que me ayudes, pero no puedo permitir que nadie más sepa. Esto es entre tú y yo, ¿estás dispuesto a ayudarme? Lo miré fijamente, procesando cada palabra. ¿En qué me estaba metiendo? ¿Qué clase de situación estaba creando esta vez? Pero no podía decirle que no. Era mi primo, y yo siempre lo había defendido. ¿Cómo podría darle la espalda ahora? Así que le dije que lo ayudaría, sin saber realmente en qué me estaba metiendo. Pero, honestamente, al momento en que pronuncié esas palabras, sabía que nada iba a ser igual. No solo porque estaba arriesgando mi bienestar, sino porque en mi corazón, ya sentía que algo mucho más oscuro y peligroso se estaba desarrollando detrás de todo esto. Lo peor, sin embargo, estaba por venir. Lucas me miraba como si yo fuera su última esperanza, y por un momento, me sentí completamente atrapado. ¿Qué había hecho mal para llegar a este punto? ¿Cómo había llegado mi primo a involucrarse en algo tan sucio? La verdad es que no lo sabía, y lo peor de todo era que ni él mismo parecía tener muy claro cómo salió de las manos de la situación. A pesar de la desconfianza y el nudo en mi estómago, accedí a ayudarlo. Mi primer instinto fue pedirle que se fuera directamente a la policía, que hablara con alguien de confianza. Pero lo que me dijo me detuvo en seco. No puedo hacer eso. Si voy a la policía, ellos van a saber de los demás que están involucrados, y entonces, no solo me meten en un problema, sino que arrastro a mucha más gente conmigo. No quiero ser la razón por la que todo se destapa. No puedo. Su voz temblaba, y algo en sus ojos me decía que las consecuencias de eso podrían ser mucho más graves de lo que imaginaba. ¿Quiénes eran estas personas a las que temía tanto? ¿Qué poder tenían sobre él? Lo que vino después fue aún más perturbador. Lucas me pidió que tomara el dinero de su cuenta bancaria y lo usara para pagar a quienes lo estaban amenazando. Al principio me negué, pero la presión de verlo tan desesperado, esa angustia en su mirada, hizo que dudara. Al final, no pude decirle que no. Fui al banco, saqué una cantidad de dinero que sinceramente me dolió perder. Y se lo transferí, tal como me pidió. Le dije que esa era la última vez, que no volvería a prestarle dinero, que esto ya había ido demasiado lejos. Él parecía aliviado, pero en el fondo, sentí que algo no estaba bien. Algo no encajaba. ¿Por qué no me había contado todo esto antes? ¿Qué demonios estaba pasando? Pero en ese momento, decidí ignorar mi intuición, pensando que lo que más importaba era salvar a mi primo de ese lío. Quizás estaba exagerando. O tal vez no tenía idea de en qué me estaba metiendo. Pero la verdad, amigos, es que me equivoqué. Y lo peor de todo es que todavía no sabía el verdadero alcance de mi error. Todo pareció calmarse por un tiempo. Lucas estuvo más relajado, incluso me agradeció el favor y dijo que ya todo estaba solucionado. Me sentí aliviado, pero también algo desconfiado. Algo no me cuadraba, y sentí que el peso de esa preocupación estaba comenzando a apoderarse de mí. Pero no podía mostrarle a Lucas que dudaba de él. Entonces, una tarde, mientras estaba en casa, me llegó un mensaje que no esperaba. Necesito que me ayudes con algo más. Es importante. Y no hay vuelta atrás. Mi corazón se detuvo un segundo. El pánico comenzó a invadir mi pecho. Pensé que ya lo había solucionado. ¿Qué más podía necesitar? ¿Qué demonios había detrás de todo esto? Decidí llamarlo de inmediato, pero esta vez, la conversación no fue como todas las anteriores. ¿Qué pasa ahora, Lucas? Ya te ayudé con el dinero,
¿Qué más necesitas?, pregunté, intentando mantener la calma, aunque mi voz temblaba. Hay algo que no te he contado, y es por eso que necesito que me ayudes una vez más. Estoy metido en algo mucho más grande. Hay algo que ni tú ni yo podemos arreglar por nuestra cuenta. Pero te prometo que si no lo hacemos, las cosas se van a poner muy feas. Muy feas. Mi mente comenzó a correr en 1000 direcciones. ¿Qué más había detrás de todo esto? ¿Qué tipo de gente se había metido en la vida de Lucas? Y lo más importante, ¿qué había hecho que mi primo se viera arrastrado a este caos? ¿De qué estás hablando? ¿Qué tipo de cosas estás metido, Lucas? Necesito saber todo esto, y ya. Te prometí que todo iba a estar bien. Pero las personas con las que estoy involucrado ahora, no son cualquier cosa. Necesito que cubras mi espalda. Necesito que tomes la culpa por algo que ni siquiera sabes que está pasando. Y ahí fue cuando todo comenzó a desmoronarse. Lo que Lucas estaba pidiendo, lo que me estaba sugiriendo, no solo era peligroso, era suicida. Pero más allá de eso, era una traición a la confianza más básica que tenía. Me estaba pidiendo que me metiera en algo mucho más grave, algo con implicaciones legales serias, algo que cambiaría por completo la dirección de mi vida. La sensación de estar atrapado comenzó a consumir mi pecho. ¿Qué hacía ahora? Había llegado al punto en el que ya no podía retirarme. La culpa me carcomía, la traición me quemaba por dentro. Lucas, mi primo, estaba pidiendo algo que ni yo mismo entendía por completo. En ese momento, me di cuenta de algo aterrador. No solo había estado ayudando a alguien que se había metido en un lío. Estaba siendo arrastrado conmigo. ¿En qué momento todo esto pasó de ser un simple préstamo a algo mucho más peligroso? ¿Y lo peor de todo? Ahora estaba atado a esa decisión, ya no podía dar un paso atrás. Pero lo que no sabía, lo que no entendía, era que esta historia estaba lejos de terminar. De hecho, acababa de comenzar el verdadero caos. Lucas me miraba por teléfono, su voz temblorosa, casi rogando. Ya no me quedaba claro si estaba preocupado por mí o por él mismo. Lo que sí tenía claro es que me estaba arrastrando cada vez más a este lío, y yo ya no podía confiar en nada de lo que me decía. ¿Qué me estás pidiendo, Lucas?, le pregunté, respirando profundamente, tratando de calmar el torrente de pensamientos en mi cabeza. ¿Estás diciendo que debería asumir algo que ni siquiera sé si es cierto? Lo es, te lo juro. Solo es por un tiempo, luego todo se va a arreglar. Si no lo haces, todo esto se va a destapar, y no solo yo voy a estar en problemas, te voy a arrastrar contigo. Fue como un golpe en el estómago. Sentí que todo mi cuerpo se tensaba, mi corazón latía rápido, y mi cabeza estallaba en 1000 preguntas. ¿Qué estaba haciendo? ¿A qué me estaba metiendo? ¿Qué implicaba esto realmente? Estaba empezando a entender que lo que Lucas me pedía no solo era un favor más, era un sacrificio. Lucas, esto no puede ser real. Estás hablando de asumir culpa por algo que no hice. No puedo hacer eso, no puedo meterme en algo tan grande por ti. Me quedé en silencio un momento. El peso de sus palabras me estaba aplastando. Era como si tuviera una cuerda atada a mí, tirando con fuerza, pero no podía ver el final de esa cuerda. Lo único que sabía era que si seguía en este camino, no solo me iba a hacer daño a mí, sino que iba a perder la posibilidad de elegir otro camino. Pero Lucas insistió. Las palabras exactas que usó aún resuenan en mi cabeza. Ya no tienes opción. No puedes salir de esto. Las personas con las que estoy tratando son poderosas, y si no cubres esto por mí, no sé qué va a pasar. A ti te va a alcanzar también. Es solo por un tiempo. Las siguientes palabras que le respondí fueron las que me hicieron darme cuenta de que todo había cambiado. Mi tono fue frío, más de lo que me hubiera gustado. No. No lo voy a hacer. Si hay algo que te involucra en esto, lo vas a resolver tú. No me vas a arrastrar conmigo. Y en ese momento, hubo un silencio largo. Por un segundo, pensé que se cortó la llamada. Pero no fue eso. Era el silencio de una verdad incómoda flotando entre nosotros. Lucas sabía lo que había hecho, y yo sabía lo que había dejado de hacer. Mi primo, tan desesperado, sabía que ya no podía seguir contando conmigo.
No tenía a quien más recurrir, y aunque su cara seguía siendo la de un hombre joven perdido, su mente había comenzado a hacer cálculos. Lo entendí de inmediato. Si no hacía lo que me pedía, la historia que había comenzado a tejerse en su vida podría acabar de una forma devastadora. Finalmente, Lucas me colgó. No sé si fue por frustración o si sabía que no había más que hablar. Lo que sí supe es que lo que había empezado como una conversación de ayuda entre familias se había convertido en una cuestión de vida o muerte. Después de que colgué, me senté, mi mente zumbando con lo que acababa de suceder. No podía quitarme la sensación de que me había metido en algo mucho más grande de lo que podía controlar. El teléfono seguía en mi mano, y el peso de la decisión me aplastaba. ¿Qué pasaría si me involucraba en esto? ¿Y si las cosas se complicaban más? ¿Qué tan lejos llegaría Lucas para protegerse a sí mismo? No lo sabía. Y lo peor era que ahora no estaba seguro de qué hacer a continuación. Ya no había vuelta atrás, pero el futuro que me esperaba no era uno que quería enfrentar solo. Todo lo que podía hacer ahora era esperar, ver qué sucedía, y rezar por que mi primo no arrastrara mi vida aún más a ese oscuro abismo del que ni siquiera sabía si podría salir. De repente, sentí una necesidad urgente de alejarme de todo esto. Pero la verdad es que, aunque quisiera, ya estaba demasiado involucrado. El día siguiente fue como una pesadilla que no paraba de girar. Recibí un mensaje de texto de Lucas, tan directo y frío que me heló la sangre. Solo decía, lo que te pedí, lo necesitas hacer hoy. Si no lo haces, es el final para ambos. Fue como un cuchillo en mi pecho. Ahí me di cuenta de que esto no era solo una broma ni una manipulación más. Este chico, mi primo, realmente me había metido en algo mucho más peligroso de lo que podía imaginar. Y lo peor era que, aún sabiendo eso, no podía dar un paso atrás. La presión me estaba aplastando. Sabía que si no lo ayudaba, las consecuencias podrían ser horribles no solo para él, sino para mí también. Pero ¿cómo podía simplemente ignorar lo que me había dicho? ¿Cubrirlo? ¿Mentir por él? Todo me parecía demasiado retorcido. Así que, con el corazón latiendo a mil, decidí que no tenía opción. No tenía tiempo para pensarlo. Lo llamé. Mi mente estaba llena de dudas, pero mi boca no para. La voz de mi primo al otro lado del teléfono sonó aliviada, pero también con un toque de desesperación. Era como si supiera que no había vuelta atrás. Solo hazlo, por favor. Yo te guiaré paso a paso, pero tú solo tienes que confirmar que me ayudas. Nadie más tiene que saberlo. Así que acepté. La decisión ya estaba tomada, y aunque mi estómago se revolvía con cada palabra que decía, ya no había marcha atrás. En ese momento, acepté lo que me pedía. O al menos eso pensaba. Horas después, cuando todo estaba supuestamente listo, me encontré con Lucas en un lugar apartado. Él estaba nervioso, caminando de un lado a otro como si se estuviera preparando para una batalla. Vi en sus ojos la misma ansiedad que yo sentía, y eso me hizo sentir que, de alguna manera, estábamos juntos en esto. ¿Estás seguro de esto?, le pregunté, mi voz vacilante. Lucas me miró, una sonrisa forzada en su rostro. No me convenció ni un poco. Pero cuando hablé con él, sus palabras fueron tan convincentes que, de alguna manera, me hizo creer que lo que estaba haciendo no estaba mal. Sí, estoy seguro. Esto es lo que tenemos que hacer. No hay forma de evitarlo. El plan era simple, o al menos eso parecía en el momento. Solo necesitaba estar allí, confirmar algo que ya había hecho Lucas, y las consecuencias caerían sobre él, no sobre mí. Mi parte parecía pequeña, como si fuera solo un peón en un juego mucho más grande. Pero cada vez que pensaba en el siguiente paso, una corriente de pánico me recorría el cuerpo. Y ahí fue cuando pasó. La policía apareció. Sin previo aviso, sin señales de que algo malo iba a pasar. Pero de alguna forma, las piezas encajaron, y cuando me vi rodeado de ellos, supe que ya no había forma de negar lo que había hecho. ¿Estás involucrado en este robo?, me preguntaron, sus miradas frías clavadas en mí. Yo me quedé mudo, la cabeza dando vueltas. Todo lo que había estado evitando, todo lo que había estado negando, se hizo realidad en ese mismo instante. Y lo peor era que, en ese momento, me di cuenta de algo mucho peor,
no era solo el robo lo que me atrapaba. Era todo lo que Lucas me había involucrado en. La mentira, la trampa, la manipulación. Lo había hecho porque no sabía cómo escapar, porque ya estaba demasiado involucrado. Mi corazón latía fuerte en mi pecho. El miedo se apoderó de mí, y me sentí completamente solo. Miré a mi primo, que me observaba desde lejos, su expresión una mezcla de culpa y miedo. Y en ese momento, entendí que él ya no era el primo que solía conocer. Había cambiado. Y ya no había forma de volver atrás. Después de ese día, mi vida nunca fue la misma. Fueron semanas de incertidumbre, de llamadas con la policía, de interrogatorios y de sentirme atrapado en una red de mentiras que yo mismo había ayudado a tejer. Lucas, al principio, intentó darme excusas y explicaciones, pero la verdad fue que nada de lo que decía me convenció. Su culpabilidad estaba escrita en su rostro, y la culpa que sentía por involucrarme me carcomía por dentro. A pesar de todo, lo peor no fue ser acusado. Lo peor fue darme cuenta de lo que realmente había perdido, la confianza en mi propio juicio. Siempre había creído en mi primo, pensé que éramos más que familia, éramos amigos. Pero esa ilusión se desmoronó rápidamente cuando vi cómo me usaba como una pieza más en su juego. Finalmente, después de una larga investigación, se demostró que no fui el autor del robo, pero mi implicación no pasó desapercibida. Recibí una advertencia legal y tuve que hacer frente a las consecuencias. Lucas, por su parte, no fue tan afortunado. La evidencia lo incriminó de manera directa, y fue arrestado. Aunque el peso de su culpa recaía sobre él, la carga emocional me seguía afectando, porque sentía que, de alguna forma, yo lo había protegido, lo había encubierto. Con el tiempo, las cosas se calmaban. Aprendí que no se puede confiar ciegamente en nadie, ni siquiera en los que consideras más cercanos. Lo que pensaba que era un acto de lealtad hacia mi primo, se convirtió en una de las decisiones más dolorosas de mi vida. Perderlo, aunque fue duro, fue necesario. No se puede ayudar a alguien que no está dispuesto a cambiar. Ahora, meses después, miro todo esto con una perspectiva diferente. La lección más grande que me dejó este drama fue que la verdadera lealtad no significa cubrir las malas acciones de los demás, sino ayudar a las personas a ser mejores, aunque eso signifique enfrentarse a ellos. Lo que Lucas hizo fue inexcusable, y aunque no fue fácil, aceptar que no podía seguir siendo parte de su mentira me dio la paz que necesitaba. Así que, si alguna vez te encuentras en una situación parecida, te digo esto: no dejes que el miedo a perder a alguien te impida hacer lo correcto. Si realmente te importa esa persona, lo mejor que puedes hacer es ayudarla a salir de su propio agujero, incluso si eso significa perderla de manera temporal. La verdadera lealtad es ayudar a la gente a ser mejor, no seguir sus errores. Hoy en día, estoy más tranquilo. He dejado atrás ese peso, y aunque la relación con Lucas ya no es la misma, me he dado cuenta de que mi paz interior y mi dignidad valen mucho más que cualquier relación tóxica. Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya servido para reflexionar sobre lo que realmente significa ser leal a alguien. Y si alguna vez te ves atrapado en algo similar, recuerda que a veces perder a alguien es la mejor manera de encontrarte a ti mismo.